cargo de la máster de hoy el magíster Robert Rugaz. A ver, un momentito. Bien, nuestro docente principal de Epsin Global Center es el magíster Robert Rugaz. Él es abogado y magíster en docencia universitaria. Es abogado especializado en materia laboral y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado. Tiene una maestría en docencia universitaria. Es egresado de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con cursos de especialización en Derecho Laboral y actualmente se desempeña como abogado consultor en el Ministerio de Trabajo y es docente de diversas instituciones y ponente en diversos temas de materia laboral. Que comparten las diapositivas. El objetivo de Masterclass es comprender pues, la estructura, alcances y formalidades de un contrato de trabajo. Es analizar los términos legales, los mecanismos legales y procedimientos para la extinción de un vínculo laboral válido, ¿no? Muchas veces hay errores en cuanto a las empresas en la extinción de un contrato de trabajo. Muchas empresas no siguen la formalidad para poder extinguir un contrato de trabajo porque no gestionan adecuadamente o correctamente las medidas disciplinarias que garanticen el debido proceso y la facultad directiva que tiene el empleador muchas veces es mal utilizada, ¿sí? Tal vez por falta de desconocimiento de la norma laboral o tal vez por mal asesoramiento en estos temas. Es muy importante ver las pautas, ¿sí? Correctamente para poder desvincular a un trabajador o también el trabajador para poder reclamar sus beneficios sociales. En este aspecto debemos indicar lo siguiente. Ustedes saben que hay derechos fundamentales relativos al trabajo, ¿no? La igualdad de trato y no discriminación hacia un trabajador, el derecho a que reciba una remuneración justa, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces estamos diciendo en este punto que hay protección contra los principios y derechos laborales. Tenemos principios individuales, tenemos principios colectivos, ¿sí? Entonces, veníamos diciendo que hay un derecho al trabajo. La Constitución ampara el libre trabajo. Luego nos dice que no hay una discriminación, hay igualdad de trato y no discriminación. Recordemos que muchos trabajadores a veces son discriminados, ¿no? Esto pasa siempre a menudo, como dijo el asesor Despien, siempre pasa estos tipos de casos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay una discriminación total por parte del empleador hacia el trabajador y muchas veces humillación, ¿no? Esto es clásico, eso es clásico. Entonces, la Constitución ampara la igualdad de trato y la no discriminación. Recordemos que siempre en una relación laboral la parte más débil es el trabajador, ¿sí? Es la parte más débil de una relación laboral. La Constitución también nos dice que el trabajador tiene un derecho a una remuneración justa, es decir, nadie puede ganar menos del mínimo. Recordemos que la remuneración mínima es 1.130. Nadie puede ganar menos de eso. Tiene que haber una remuneración justa por parte del empleador hacia el trabajador. Una jornada justa y protección adecuada contra el despido arbitrario. Libertad sindical. Muchas veces esto es prohibido en las empresas, ¿no? Tiene que haber una negociación colectiva y el derecho a huelga, siempre y cuando la huelga sea declarada legal. Entonces, muchas veces, sí, muchas veces están desprotegidos los trabajadores. Si hay un grupo de trabajadores
que va a formar un sindicato, muchas veces el empleador se opone a ello, ¿no? Muchas veces el empleador no quiere que el trabajador forme su sindicato y empieza pues a despedirlos, ¿no? Empiezan los despidos masivos por parte del empleador. Bien, acá tenemos los derechos protegidos por la Constitución. Ustedes saben que los derechos son protegidos por la Constitución y estos derechos pues eh, están de forma general, ¿sí? Derechos desde el artículo 22, la protección prioritaria del Estado a la madre menor y al impedido, el fomento al empleo productivo, a la educación para el trabajo, la libertad del trabajo y la prohibición de que estos derechos vulneren, ¿no? Constitucionalmente. Entonces, la Constitución ya nos da a nosotros esa protección, ¿sí? General. Y luego tenemos los principios de la relación laboral, la igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución. Quiere decir de que el trabajador no puede renunciar a sus derechos que ya le corresponden, el derecho que ya todo trabajador tiene. Entonces, el trabajador no puede renunciar a esos derechos, ¿no? Él no puede renunciar, por ejemplo, a la gratificación. Él no podría renunciar a que no le paguen la CTS o de repente renunciar al derecho de no salir de vacaciones. Entonces, el trabajador no puede renunciar. Son principios básicos de una relación laboral. Muchas veces el empleador comete el error de decir, bueno, no le pago la CTS porque él no quiere, o no lo pongo en planilla porque el trabajador me dijo que no quiere que le descuenten su FP. Eso es totalmente incorrecto, ¿no? Entonces, el trabajador no puede renunciar a sus derechos que ya le corresponden por ley y la Constitución lo protege y lo ampara. La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, la cual está en el artículo 26. Es decir, si hay una interpretación o dos normas que tienen diferente interpretación, se va a elegir siempre la más favorable para el trabajador. Si hay dos normas contrapuestas, ¿sí? Y existe duda sobre el sentido de esas normas, se va a elegir siempre la interpretación más favorable para el trabajador. Y esto lo recoge el artículo 26 de la Constitución. Luego tenemos los derechos individuales, el derecho a una remuneración equitativa suficiente a la remuneración mínima. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de trabajadores del hogar, siempre se estilaba a pagarles menos del mínimo. Muchas veces la trabajadora del hogar no recibía ni siquiera la remuneración mínima, recibía una remuneración por debajo de la remuneración mínima. Ahora no. Ahora con las nuevas normas con relación a trabajadoras del hogar, no pueden ganar menos del mínimo. En realidad, ninguna persona o ningún trabajador puede ganar menos del mínimo legal. Eso está totalmente prohibido y justamente pasaron un video explicativo de una charla que posteriormente va a hacer la institución de el tema con Sunafil, ¿no? Sunafil es muy drástico en poner las sanciones. Muchas veces el empleador comete este tipo de error, pagar por debajo del mínimo a los trabajadores. Entonces, cuidado con eso de ahí es una multa. La limitación de la jornada de trabajo y el derecho al descanso semanal anual remunerado, de acuerdo al artículo 25. Es decir, el trabajador tiene derecho a un descanso semanal. Puede ser el domingo, puede ser que se sustituya por otro día a la semana, pero tiene derecho al descanso. Tiene derecho a las vacaciones, ¿sí? Tiene derecho a las vacaciones. Un trabajador que elabora un año completo ya tiene derecho a las vacaciones, a salir 30 días de vacaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si el trabajador no descansa o no sale de vacaciones y acumula dos periodos consecutivos, ya tendrá derecho pues a una indemnización vacacional. Aquí hay que tener cuidado los empleadores. Muchas veces los empleadores no dejan que el trabajador salga de vacaciones y ellos acumulan vacaciones. Por lo tanto, ¿sí? El trabajador puede reclamar esa indemnización, que equivale a 2 sueldos por cada año completo de servicios. Entonces, tener cuidado aquí.
y respetar sobre todo la jornada de trabajo, ¿no? Muchos trabajadores laboran más de las 8 horas. Recordemos que en nuestro país, ¿sí? Son 8 horas diarias, 48 horas semanales. Por lo tanto, el trabajador no puede trabajar más de 8 horas. Si ya trabaja más de 8 horas, ya está sujeto al pago de horas extras. Entonces, la Constitución ampara, ampara el límite máximo de la jornada de trabajo, 48 horas semanales y 8 horas diarias. El derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. El trabajador tiene derecho a estar protegido contra el despido arbitrario, siempre y cuando pase pues un periodo de prueba, pero tiene derecho a la protección contra el despido arbitrario. El derecho a utilidades y otra forma de repartición que promueve el Estado. Muchas veces las empresas tienen utilidades. Las empresas que generan renta de tercera categoría tienen utilidades. Por lo tanto, están obligados, siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿sí? De tener más de 20 trabajadores y generen renta de tercera categoría, están obligados a pagar utilidades que serán repartidos por todos los trabajadores luego de hacer su declaración anual ante la SUNAT. Entonces ellos tienen derecho a pagar utilidades. Derechos colectivos. Nosotros sabemos que en tema de derechos colectivos está lo que es la libertad sindical. El trabajador puede ser partícipe de un sindicato, ¿sí? Nadie le puede obligar a inscribirse y tampoco restringir ese derecho. Esa es la libertad sindical. El trabajador tiene la potestad de poder ser afiliado, ¿sí? En el sindicato. Nadie le puede prohibir que no se afilie o nadie le puede indicar desafiliarse si es que está afiliado, ¿no? Recordemos que muchas veces en las empresas existen dos, tres o cuatro sindicatos y el trabajador es libre de afiliarse a cualquiera de ellos. No tiene que estar condicionado. Pero a veces las empresas condicionan al trabajador con respecto a la inscripción del sindicato. A veces le prohíben o lo asustan indicando de que si se inscribe no le van a renovar su contrato, lo van a despedir y el trabajador muchas veces opta por no inscribirse. Entonces la Constitución ampara la libertad sindical. El derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos de trabajo, es decir, el derecho a la negociación que tiene el sindicato y esta negociación colectiva, la cual reclama para todos los trabajadores, tiene una fuerza vinculante los convenios colectivos que se firmen con la institución o con la empresa. Y el derecho sobre todo a la huelga, ¿no? Tiene derecho a hacer huelga siempre y cuando pues pase por un filtro y la huelga se declare legal, ¿no? Si la huelga se declara legal, bueno, será motivo de descuento. Ya eso lo tiene que ver la institución, como el Ministerio de Trabajo, que declare pues la huelga legal, ¿no? Y eso está recogido en el artículo 28. Bien, entonces ahí tenemos en rasgos generales, ¿sí? La protección de estos derechos a nivel constitucional. ¿Sí? La Constitución ampara estos derechos y están reconocidos, ¿sí? En nuestra Carta Magna, que es la Constitución del año 93. Bien, eh, continuamos. Acá hay un tema muy importante que es el contrato de trabajo. Todos sabemos qué es un contrato de trabajo. Es una relación de carácter laboral entre dos personas, una llamada trabajador y otra llamada el empleador. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, ¿sí? Que contrate pues a un trabajador. ¿Por qué puede ser persona natural o jurídica? Porque en el caso de las trabajadoras del hogar son personas naturales. En el caso de personas con negocio, muchas veces tienen negocio y son personas naturales, tienen negocio pequeño. O jurídica cuando están ya inscritas como una SAC, una IRL, ¿no? Personas jurídicas. Y dentro de estos tipos de relaciones laborales existe un contrato de trabajo. Aquí tenemos que aclarar el concepto que nos indica el artículo 4 del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, que nos habla lógicamente de los contratos de trabajo. El artículo 4 no solo recoge el concepto de contrato de trabajo, sino también nos da elementos de este contrato de trabajo. ¿Qué nos dice el artículo 4?
nos dice que en toda prestación personal de servicios remunerada y subordinada existe un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Es decir, si hay un trabajador prestando un servicio, estoy pagando y está bajo la supervisión de su empleador, se va a presumir que existe un contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo indeterminado puede ser de manera verbal o escrita, ya que siempre hay confusión por parte del empleador. Muchas veces empleadores que van al ministerio y dicen, tengo un trabajador que está laborando conmigo ya 4 años ya, pero no está en planilla, no tiene contrato. No, sí está bajo un contrato indeterminado. Hemos dicho que el contrato indeterminado puede ser verbal o escrito, es decir, yo no necesito hacerle una formalidad por escrito, basta que yo le diga, mira José, hoy día vas a trabajar, vas a salir a las 5 de la tarde, tu sueldo va a ser 1130 y tu salida va a ser a las 5 de la tarde. 8:30 es tu hora de ingreso y a las 5 de la tarde sales. Yo ya estoy haciendo un contrato de trabajo. Y es más, todos ustedes que están conectados ahora, siempre todos los días hacen contrato. Un contrato de servicio, hacen un contrato cuando llaman al taxi, llaman a por aplicativo o cuando van a comprar a la tienda, siempre están haciendo contratos de trabajo. No están firmando ningún contrato, pero están ustedes, por ejemplo, si van a comprar un producto, pagan por ese producto, el vendedor les da el producto y de esa manera se ha configurado un contrato de manera comercial. No han firmado nada, no han tenido obligación de llenar algún documento. Entonces, de esa manera funcionan los contratos de trabajo. Y obviamente la ley también le da al empleador la potestad de utilizar otros tipos de contratos, ¿no? Como los contratos sujetos a modalidad. Esos contratos sí tienen que estar necesariamente por escrito. Eso sí, la ley indica que esos tipos de contrato necesariamente tienen que estar por escrito. Ahora bien, una vez identificado el contrato, tenemos los elementos esenciales. Para que exista una relación laboral y se aplique todo lo que hemos hablado, deben coexistir los siguientes elementos. La prestación personal, que es el trabajo que debe hacer uno mismo, ¿sí? El trabajo que debe hacer el trabajador. La remuneración, que es el pago por ese servicio que realiza este trabajador. Y la subordinación, que es el elemento clave en donde el empleador dicta órdenes, fiscaliza y sanciona al trabajador. ¿Dónde se encuentra la subordinación? La subordinación está en el artículo 9 del Decreto Legislativo 728. ¿Qué nos dice la subordinación? El empleador está facultado para realizar cambios, días u horas de trabajo. Muchas veces esto pasa en el ministerio. Llega el trabajador y dice, doctor, a mí la empresa me ha cambiado de lugar o me ha cambiado de local. Yo trabajaba en el centro de Lima y ahora me ha cambiado para Los Olivos, ¿no? Entonces llega molesto y dice, pues no puede hacer esos cambios. No, un momentito, sí lo puede hacer, porque el artículo 9 te indica de que el empleador puede realizar esos cambios. Obviamente que esos cambios tienen que estar justificados, ¿no? De lo contrario, estaríamos frente a actos de hostilidad si esos cambios no están sustentados, porque la ley indica que el empleador puede realizar esos cambios siempre y cuando utilice un criterio de razonabilidad. Si el empleador no utiliza un criterio de razonabilidad, ¿sí? Entonces podríamos estar frente a un auto hostil. Pero sí lo puede hacer, sí puede realizar esos cambios, porque la ley así le ha dado esa facultad. ¿Correcto? Entonces, tenemos identificados los elementos del contrato de trabajo. Si están esos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la subordinación, que es la facultad del empleador de dirigir y controlar y sancionar al trabajador. Y acá tenemos algunas características, ¿no? Que permiten identificar el contrato de trabajo. Que la labor se realice en un centro de trabajo determinado, proporcionado, establecido por el empleador, ¿no? Es decir, si ese trabajador se encuentra en una oficina, ¿sí? Que ha sido proporcionado por el empleador, que se trate de un servicio prestado durante la jornada legal habitual
respectivo centro de trabajo, es decir, que tenga un horario de ingreso y salida, una jornada legal, que se elabore de manera exclusiva para un solo empleador, es decir, yo trabajo solamente para él, y que el contrato se haya celebrado de manera indeterminada. La regla general para contratar a un trabajador siempre va a ser de manera indeterminada, lo que nosotros conocemos como trabajador estable, ¿no? Siempre y cuando el empleador pues no utilice los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Y en los contratos sujetos a modalidad tenemos varios, ¿no? Tenemos necesidad de mercado, inicio de actividad, por obra o servicio, suplencia, tenemos intermitentes por temporada, ¿no? Entonces, pero de manera general, siempre será de manera determinada esta relación laboral, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? Si una empresa contrata a un diseñador, que lo vamos a ir viendo posteriormente, por recibo de honorarios, asumiendo que es independiente, pero le designa un correo corporativo o le pone un horario, digamos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y lo sanciona por llegar tarde, ¿no? En una inspección de SUNAFIL, si encuentran que hay estos elementos del contrato, entonces estamos bajo un contrato de duración indeterminada, ¿no? Eso es lo que tienen que tener cuidado ustedes los empleadores, y el trabajador tendrá que demostrar que trabaja para ese empleador, ¿no? Entonces, hay que tener control de la prestación desarrollada, la forma que se está ejecutando, la integración de una demandante o de una estructura organizacional de la sociedad, ¿no? Cómo fue ejecutada esa prestación, si hay un horario, si continuó o no continuó trabajando, ¿sí? Si hay pago de la remuneración y qué derechos fundamentales no se ha dado al trabajador, ¿no? Como las vacaciones, las gratificaciones, ¿no? Entonces hay que tener ahí todos estos elementos para poder reclamar los beneficios sociales. Ya que tenemos una comparativa, ¿no? Tenemos el contrato de trabajo, el contrato civil, el contrato de obra. Muchas veces las empresas contratan de manera informal, por recibo de honorarios, al trabajador. Y acá tenemos que hacer la diferencia en un contrato civil bajo un contrato de trabajo o un contrato de obra. En el contrato de trabajo tienen que estar los elementos que hemos mencionado: la prestación personal, subordinación y remuneración, lo cual se regula por diversas normas de derecho laboral. En cambio, el contrato civil, si bien es cierto, existe pues la prestación de servicios, también se le paga, ¿no? Al trabajador o al locador, ¿sí? No necesariamente pues va a ser, digamos, realizar labores, ¿sí? Como es en el contrato de trabajo. Acá en el contrato civil son labores propiamente individuales, ¿no? Es en forma individual, es decir, él presta un servicio, ¿no? Puede ser ayudado o puede valerse por otras personas, pero presta un servicio individual, como por ejemplo un pintor, ¿no? Yo contrato un pintor para que pinte mi edificio, ¿sí? Y él sabrá si viene en la tarde, en la mañana o en la noche a pintar el edificio, le pago por ese trabajo, ¿no? Y se acabó el tema. Entonces ahí no hay un control, ¿sí? No hay una subordinación y hay un pago, pero no es un pago de remuneración, ¿no? Y estos contratos civiles se regulan por el Código Civil. El artículo 1764 habla sobre la contratación de locación de servicios, del contrato civil. Pero si este contrato civil hubiera subordinación, ya deja de ser un contrato civil y forma parte de un contrato laboral. Entonces, muchas veces el empleador oculta una relación laboral con este tipo de contrato, en donde se le contrata al trabajador, ¿sí? Se le brinda todos los elementos del contrato de trabajo y también la subordinación. El empleador empieza a controlarlo, el locador firma un ingreso y salida, se le da
check, se le da un correo corporativo, se le da acceso a información, se le brinda, por ejemplo, la laptop, se le da un ambiente físico. Entonces ahí ya estamos frente a un contrato de trabajo, ¿no? Lo que nosotros llamamos la desnaturalización de los contratos, ¿no? Frente a un contrato de obra, ¿sí?, que se obliga a realizar una obra determinada para una retribución en un plazo razonable, que está regulada también por el artículo 1771 del Código Civil. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato civil. Una vez que ese contrato civil, si tiene todo lo que son los elementos de un contrato de trabajo, estamos frente a la desnaturalización de contratos. ¿Cómo se desnaturaliza un contrato? Cuando el trabajador demuestra la existencia o simulación o fraude de las normas establecidas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y esto nos habla el artículo 77. Nos dice que los trabajadores con contrato de trabajo sujetos a modalidad tienen derecho a percibir los mismos beneficios que por ley o pacto o costumbre tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de duración indeterminada, siempre y cuando, pues, eh, sea en el mismo centro de trabajo, ¿no? Es decir, un trabajador sujeto a modalidad tiene los mismos derechos que un trabajador estable. Lo único que cambia es la modalidad de contrato. También tienen derecho a la estabilidad laboral durante el tiempo que dure el contrato, una vez superado el periodo de prueba. Recordemos que en todo tipo de contrato, ya sea indeterminado o sujeto a modalidad, existe un periodo de prueba. Este periodo de prueba es de 3 meses. Superado ese periodo de prueba, el trabajador está protegido contra el despido arbitrario. Es decir, si tengo un contrato indeterminado y el empleador me despide, tendrá que pagarme un sueldo y medio por cada año trabajado. Si tuviera un contrato sujeto a modalidad y me contrataron de enero a diciembre y me despiden ahora en julio, en agosto, el empleador tendrá que pagarme un sueldo y medio por cada mes que falta terminar mi contrato. Si el empleador, vencido el periodo de prueba, resuelve, ¿no?, resuelve arbitrariamente el contrato, debe abonar a este trabajador esta indemnización equivalente a lo que hemos dicho, ¿no?, una remuneración y media mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, ¿no? Ahora, eso tiene un tope. El tope que ha fijado la norma es de 12 remuneraciones. Y el trabajador tendrá derecho a demandar, ¿sí?, ante el Poder Judicial el despido arbitrario. Recordemos que cuando a un trabajador lo despiden, tiene 30 días para reclamar desde el momento que se produce el cese, ¿no? Desde el momento que a mí me despiden, yo tengo 30 días para poder reclamar lo que es el despido arbitrario, ¿ya? Entonces, si yo no reclamo durante esos 30 días, pierdo el derecho a reclamar lo que es el despido arbitrario. Muchas veces los trabajadores siempre se olvidan de ello, ¿no? Siempre se olvidan que tienen, pues, los 30 días para poder reclamar. Principio de primacía de la realidad. ¿Qué es este principio muy utilizado también dentro del ámbito laboral? Este principio de primacía de la realidad, si los hechos contradicen a los documentos, ¿sí?, importa aquí lo que ocurre en el terreno de los hechos que en los documentos. Entre discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos escritos entre las partes, debe otorgarse o debe preferir el primero, lo que ocurre en el terreno de los hechos, es decir, lo que el trabajador ha realizado, que los documentos, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Muchas veces las empresas dicen, no, es un trabajador de confianza. En el contrato lo dice, ¿no? En el contrato dice que es un personal de confianza, pero en la práctica él no es personal de confianza, él sigue haciendo las labores de obrero, sigue haciendo las labores de empleado, ¿no? Eso es lo que ocurre en la práctica, y eso pasa seguido, ¿eh? Eso pasa seguido. Muchas veces en el contrato dice, es un personal no fiscalizado, pero sin embargo lo fiscalizan al trabajador, ¿no? Vamos, Entonces esto ocurre muchas veces en los documentos y se va a primar lo que ocurre en la práctica, lo que realiza el día a día el trabajador, ¿ya? Ese es el principio de primacía de la realidad. El tema del despido. Acá tenemos ya cómo abordamos un despido arbitrario, cómo se aborda el despido.
con un trabajador, ¿no? Entonces, aplicando esto, muchas veces el trabajador desconoce lo que es un despido arbitrario, cómo lo afronta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya había sido despedido y él recién revisa su correo. Entonces ya había sido despedido anteriormente, pero él recién se entera el trabajador, ¿no? Muchas veces el empleador no envía documentos o lo envía por correo electrónico. Entonces acá tenemos el concepto del despido. ¿Qué es el despido? Es la decisión unilateral del empleador de extinguir la relación laboral. Dicha decisión solo es válida si se motiva una causa prevista en la ley, una falta grave, debidamente comprobada, para lo cual es necesario otorgar al trabajador el derecho a la defensa, ¿no? El derecho a la defensa, una carta de preaviso. Es decir, si el empleador decide dar por terminado unilateralmente el vínculo laboral, debería ser motivada por una causa que justifique ese despido. Pero muchas veces el empleador no lo hace, ¿no? Muchas veces el empleador llega y le dice, estás despedido. No le envía ningún documento, no le envía la carta de preaviso, no le dice nada. Entonces, lo despide y es ahí cuando el trabajador hace pues todo su procedimiento hasta llegar al proceso judicial en donde básicamente si es que el empleador no ha seguido la formalidad, le va a ganar el tema del despido, no va a ganar la demanda. Por eso se recomienda que si vas a despedir a un trabajador, sea a través de una causa justa y sea a través de una carta de preaviso de despido, ¿sí? Donde tú le des el plazo de 6 días para que este trabajador, ¿sí?, te conteste la carta, haga su descargo. Pero muchas veces no hacen muchas veces el empleador, perdón, no envía esa carta, no envía ese documento. Entonces se recomienda pues que se envíe este documento, ¿no? Se envíe este documento para poder despedir al trabajador. Ahora, ¿qué debo yo de seguir? ¿Qué pautas debo de seguir? Las siguientes, ¿no? Si es un acto unilateral del empleador y es un acto constitutivo, el empleador no se limita o no viabiliza, o es un acto rescitivo o acto que va a producir una extinción contractual, yo debo seguir lo siguiente, ¿no? Para poder despedir a un trabajador hay sanciones, ¿no? Las sanciones más típicas es la amonestación verbal, ¿no? Tú lo llamas, la atención preventiva, por ejemplo, si llega tarde, tú le das una llamada de atención, le dices, mira, sabes que estás llegando tarde, ten más cuidado. Este trabajador vuelve a llegar tarde, entonces tú puedes amonestarlo ya de manera escrita, dejas una constancia en el legajo del trabajador, ¿sí? En que tú le estás amonestando porque ya le llamaste la atención una vez, ¿no? De manera verbal. Entonces dejas constancia en el legajo del trabajador y ese primer paso para demostrar que hay una reincidencia, ¿no? El trabajador sigue llegando tarde. ¿Qué más puedes hacer ahí? Si vuelve a llegar tarde, ya empiezas tú con una suspensión de labores, ¿no? Puedes mandar un documento suspendiéndole sus labores sin goce de haber, el contrato se suspende de manera temporal y el trabajador pues no asiste a la empresa y no se paga ese día, ¿no? No hay ningún límite de exceso en la ley en la cual indique que no lo puedes suspender, ¿no? Y lógicamente me imagino que debe estar en tu reglamento interno de trabajo, que más o menos siempre se suele fijar de a 1 a 2 días el tema de la suspensión de labores, ¿no? Y aquí se sigue un proceso ya disciplinario, ¿no? Toda sanción, sobre todo la suspensión, se debe garantizar que el trabajador sea escuchado, haga su derecho a la defensa, antes de ser, pues, despedido, ¿no? Antes de ser despedido, este trabajador tiene que ser también escuchado, tiene que tener su derecho a réplica, ¿no? ¿Cuáles son las causas justas de despido? Tenemos lo que la ley nos ha fijado, ¿no? La causa justa de despido, ¿sí? Para despedir a un trabajador, se debe sustentar pues el principio de causalidad, es decir, debe estar prevista en la ley como una causa para poder despedirlo, que esté relacionada a su capacidad, que esté relacionada a la conducta del trabajador, ¿no? De esa manera pues se despide al trabajador, ¿no? Y nuevamente se tiene que seguir un proceso disciplinario. ¿Cuáles son estas causas, no? Relacionadas con la capacidad del trabajador.
el detenimiento y la facultad física o mental. Es decir, si este trabajador tiene problemas, ¿no? Pero eso tiene que estar declarado por un médico. La negativa injustificada de examen médico. Muchas veces el trabajador no quiere pasar los exámenes médicos. El rendimiento deficiente. Muchas veces el trabajador no rinde como antes, ¿no? Esas son las causas relacionadas con la capacidad del trabajador. Y relacionadas con su conducta, la comisión de falta grave. El artículo 25 del Decreto Legislativo 728 nos dice cuáles son las faltas graves. El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, el incumplimiento de una orden directa por parte de su empleador, el faltamiento de palabra o injuria a representantes o sus compañeros de trabajo, ¿sí? La condena penal por delito doloso. Muchas veces el trabajador tiene una condena penal por algún delito, son causas de la conducta para poder yo dar por terminado la relación laboral y la inhabilitación del trabajador. Muchas veces el trabajador es inhabilitado, ¿sí? Y yo puedo, a través de esa causa justa, poder despedirlo, ¿no? Y sobre todo tomar en cuenta las sanciones, como hemos dicho, si es reiterativo, si es en perjuicio de la empresa, si es una posición del trabajador, si hay una gravedad, hay que verificar si es grave para poder despedirlo, hay que tener criterio de razonabilidad, no por el hecho que llegue tarde un día, voy a tomar la decisión de despedirlo, ¿no? Hay que usar criterios de razonabilidad y tiene que estar de acuerdo a la falta cometida, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Hay faltas que el trabajador comete, pero no necesariamente vamos a llegar al tema del despido. Lógicamente, pues, que para terminar el tema de los contratos también hay que tener en cuenta lo que nos dice, pues, el artículo 16, ¿no? Las formas naturales de extinguir una relación laboral, no solamente es por el tema de despido, por el tema de las faltas, también se extingue la relación laboral por fallecimiento o jubilación del trabajador o fallecimiento del empleador en el caso de los trabajadores del hogar. Otro término del contrato de trabajo puede ser por el mutuo disenso, el acuerdo mutuo para determinar la relación laboral, ¿no? En donde se suele incluir una gratificación de manera extraordinaria, por ejemplo, o el vencimiento del plazo de los contratos temporales o sujetos a modalidad, siempre y cuando la causa temporal haya sido real, ¿no? O de repente la renuncia. Recordemos que el trabajador tiene un plazo de 30 días para renunciar. Ahora, ¿el empleador puede exonerar de este plazo? Sí. Yo puedo exonerarle esos 30 días y él se va a su casa, ¿no? Ya renuncia, ¿sí? Entonces, el despido tiene que estar por una causa justa, una conducta que está regulado siempre en el artículo 25 del Decreto Supremo 03-97-TR, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el artículo 25 nos da varios causales que se debe exponer, ¿no? Varios causales que debemos tener en cuenta. Y hemos dicho, pues, el incumplimiento de la obligación de trabajo o el quebrantamiento de la buena fe laboral, la disminución deliberada o reiterada del rendimiento del trabajador, la apropiación consumada de bienes, ¿no? El uso de entrega de información a terceros, la concurrencia de estado de embriaguez. Muchas veces el trabajador llega ebrio al trabajo. Bueno, eso tiene que estar constatado por el apoyo policial, ¿no? El abandono por más de 3 días consecutivos, ¿no? Inasistencias injustificadas. Todo ello, pues, tenemos que tener en cuenta para poder despedir, ¿no? Mandar la carta de preaviso, que es la fase de imputación, se le envía al trabajador con comunicación escrita, detallando pues la falta que ha cometido, adjuntando las pruebas. Muy importante, debemos juntar los medios probatorios para poder despedir a un trabajador. No solamente basta con imputarle la falta, hay que probar lo que dice, no hay que probar lo que decimos. Si lo vamos a despedir, tengo que yo juntarle los medios probatorios. Por ejemplo, si voy a despedir a un trabajador que ha faltado más de 3 días consecutivos, yo tengo que juntarle el marcado, ¿no? Y sobre todo darle el plazo para que él pueda presentar su descargo, su derecho a la defensa. Si no le damos ese plazo, nos puede ganar en un proceso judicial. Entonces, la ley ha establecido un plazo mínimo de 6 días para que presente su defensa por escrito, ¿no? Hay que evaluar también el descargo. Recordemos que ante una falta que haya cometido el trabajador, tenemos que tener en cuenta el principio de inmediatez. El empleador tiene que analizar los argumentos presentados y no puede dejar pasar meses
para poder despedirlo o para poder sancionarlo. Tiene que ser inmediato, ¿no? No puede ser que el trabajador haya cometido una falta en enero y en diciembre recién te das cuenta y lo despides. Ahí estás frente al principio de inmediatez. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Bien, entonces, eso ha sido por mi parte lo que es este martes class. Así que los invito a seguirnos siempre en la página y ya el modelador dará pues las opciones para las preguntas de ser el caso. Bien, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Robert Omar Rugaz, por esta magistral ponencia. Bien, estimados participantes, quiero invitarles a ustedes a que hagan las preguntas al docente. Creo que es el momento de aprovechar, de repente ha quedado alguna duda respecto al tema de contratos de trabajo, terminación de contratos laborales, o la forma o el procedimiento, cómo puede realizarse un despido adecuado. Entonces, les invito a que hagan las preguntas en este momento. Asimismo, estimados participantes, pueden hacer el registro de su asistencia, se le ha enviado al chat para aquellas personas que deciden o requieren un certificado por haber participado en esta masterclass, se les va a otorgar de manera gratuita, el cual les va a servir para el currículum vitae, ¿no? Entonces, registren su asistencia, llenen todos sus datos y a ver si hay alguna pregunta para, para nuestro docente. Yo tengo una consulta. Adelante, estimado Brian. El doctor Gracias. Robert lo escucha. Sí, mi consulta es cuando uno tiene un contrato sujeto a modalidad, el empleador puede dar la extinción del contrato por bajo rendimiento. Este, Esto debe ser notificado una vez, como lo indicó por escrito. O sea, ¿y qué pasa cuando este, mm, lo que pide el empleador es demasiado alto? O sea, el objetivo para que el empleador quiera cumplirlo es demasiado alto. O sea, mi pregunta es esa. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando le exigen demasiado al empleador? Algo que no puede cumplir, algo que realmente tiene que pasarse de las 8 horas o tiene que dar más de su esfuerzo para poder llegar a cumplir ese requisito. Doctor Robert, Bien, ¿es la claro, bien, pregunta? ¿me escucha? ¿Sí, me escucha? Sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Bien, mira. Bien, ¿me escucha, no? Sí, sí, se escucha. Ya. Con respecto a tu pregunta, en un contrato sujeto a modalidad, un contrato a plazo fijo, estamos diciendo, ¿sí? Eh, por bajo rendimiento, ¿no? Por su bajo rendimiento del trabajador, la ley es clara, ¿no? Eso está contemplado, pues, en el Decreto Supremo 03-97-TR, que habla sobre la estabilidad laboral relativa en estos contratos modales, ¿no? Aunque el contrato tenga, pues, una fecha de finalización pactada, ¿sí? Y está vigente, el trabajador goza de una estabilidad relativa laboral, ¿no? El empleador, si quiere decidir de forma unilateral darlo por concluido antes del tiempo, por el bajo rendimiento como causa justa de despido, la ley contempla que el bajo rendimiento como una causa justa de despido relacionada con la capacidad del trabajador, ¿sí? Para que este despido sea válido y no termine pues en una demanda por indemnización o reposición, el empleador debe cumplir requisitos estrictos, es decir, debe cumplir requisitos para poder despedirte, que la deficiencia sea objetiva. El bajo rendimiento debe ser relacionado pues con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de las labores. Tiene que haber condiciones similares, no puede ser una percepción subjetiva. Solamente el jefe
decide despedirte por bajo rendimiento, pero no justifica el bajo rendimiento. Debe haber métricas de evaluación o desempeño previas, metas claras, para que demuestren este bajo rendimiento. Y sobre todo aquí tendrá que intervenir a través de la SUNAFIL la Autoridad Administrativa de Trabajo. La ley exige que para que sustente esta causa, el empleador puede solicitar, perdón, el trabajador puede solicitar, ¿sí?, a la Autoridad Administrativa de Trabajo o, en este caso, a SUNAFIL, para que vaya a verificar este bajo rendimiento. ¿Con qué sustenta el empleador este bajo rendimiento? Entonces, no es que porque el empleador diga que hay un bajo rendimiento, es que me va a despedir. Yo tengo que sustentar ese bajo rendimiento como empleador, ¿no? No es que solamente se sustente, ¿no? Que no lo sustente, tiene que sustentar este bajo rendimiento. ¿Cómo yo sustento este bajo rendimiento? Tengo que tener pruebas para poder despedir a ese trabajador, ¿no? Ahora, el empleador te va a pedir siempre a ti eh, que llegues a tu meta, pero si esas metas son, digamos, imposibles, no vas a poder llegar a la meta. Por más que tú quieras llegar, no vas a poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, tiene que haber toda una métrica, una evaluación en la cual el trabajador, pues, no haya cumplido, ¿no? Uno, Muy Ok. bien, muy bien. Doctor Robert, tenemos acá otra pregunta en el chat. Luis Manuel nos dice, doctor, buenas noches. Si a mi tío lo despidieron el jueves, a los 2 meses de haber ingresado a laborar, no firmó contrato, gana 2.000 soles, ¿cuánto le toca o cuánto le tocaría de indemnización por despido? Esa es la pregunta de Luis Manuel. A ver, doctor, si podemos absolver su pregunta. claro, me dices que tu tío fue despedido y solamente trabajó 2 meses. Bien, como hemos dicho en lo siguiente, en nuestra norma, ¿sí?, todo trabajador que esté con un contrato de trabajo a tiempo indeterminado o sujeto a modalidad está bajo un periodo de prueba. Tiene los primeros 3 meses como periodo de prueba. Por lo tanto, no goza contra la protección del despido arbitrario. Es decir, yo soy trabajador, recién ingreso a los 3 meses. ¿Sí? Si yo no supero los 3 meses más un día, yo no estoy protegido contra el despido arbitrario. ¿Y dónde indica eso? El artículo 10 del Decreto Supremo 03-97-TR dice, ¿no?, el periodo de prueba de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza la protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, durante esos 3 meses, el empleador tiene la facultad de evaluar si el trabajador se adapta al puesto, si considera que cumple con las expectativas, y si no considera que cumple con las expectativas o tiene un bajo rendimiento, puede dar por terminado el vínculo laboral sin necesidad de invocar una causa justa de despido. Basta que indique que está bajo un periodo de prueba. Ahora, ¿tiene derecho a una indemnización? No. Al no haber superado el periodo de prueba, ¿sí?, al no haber superado el periodo de prueba, no se ha adquirido el derecho a la estabilidad laboral. Por lo tanto, si lo despiden a los 2 meses, no le corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario, que equivale a un sueldo y medio por cada mes dejado de trabajar, ¿no? ¿Qué le correspondería cobrar ahí? Bueno, le corresponde cobrar sus beneficios sociales, ¿no? Dentro de las 48 horas respectivas de haberse producido el cese, le corresponde pues una liquidación de beneficios truncos. ¿Cuáles son? Gratificación trunca, vacaciones truncas, CTC trunca, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor, excelente. De repente hay alguien que más quiere hacer alguna pregunta. Buenas Sí, noches, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Estimado Elvis, sí, se le escucha. Adelante. Estimado Elvis, sí, se le escuchaba. Puede hacer su pregunta. ¿Me escuchan?
Sí, escuchamos, sí la escuchamos. Ya, le consultaba que la empresa en la cual trabajo, ¿no? Cuando a un trabajador le falta 15 días o 20 días para cumplir su contrato, ¿no? Y la empresa lo quiere sacar, simplemente esos días que falta, se los da como licencia sin goce de haber hasta que cumpla su contrato y ya la empresa lo puede sacar, ¿no? Ahora otra cosa, mi consulta es, hay trabajadores que tienen 3 años y medio, y vienen siendo sacados por la empresa, pero ellos ahorita, en la actualidad, por ejemplo, esos trabajadores que tienen 3 años, están con contrato por un mes, 2 meses, y ya la empresa ahora que ve que ya van a llegar de repente a los 4 años, y ya lo saca, ¿no? Y esos son contratos intermitentes que tienen los trabajadores. Doctor Ya, Robert. ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta ahí? Si legalmente, doctor, o sea, un trabajador que tiene más de 3 años con un contrato intermitente, ¿se le puede sacar? A ver, lo que pasa es que primero tenemos que ver, bueno, si en ese tipo de contrato cumple con las causas objetivas de contratación, ¿no? Cuando hay un grupo de estos trabajadores de 3 años y medio de antigüedad que dices y es despedido, bueno, habría que ver ahí el tema de su tipo de contrato. Si me dices que es un contrato intermitente, habría que ver si ese contrato cumple con las formalidades establecidas en la norma, ¿no? De repente ese contrato puede estar desnaturalizado, ¿sí? Y podría reclamar dependiendo el despido arbitrario. Habría que ver ese tipo de contrato si cumple con las características de la causa objetiva. De lo contrario, este, podríamos estar frente a un despido, ¿no? Frente a un despido. Recordemos que en los contratos sujetos a modalidad hay un contrato que es inicio, incremento de actividad. Ese contrato máximo es de 3 años. Entonces, habría que ver, ¿sí? Si tú dices que es un contrato de intermitente, tendríamos que ver el tipo de contrato en realidad, ¿no? No sé en qué se basa para decir intermitente, pues no tengo el contrato en la mano. Yo te recomendaría que este, vayas al Ministerio de Trabajo para ver el tema del contrato, ¿no? Contrato de trabajo y de acuerdo a eso ver si tu contrato está inautorizado y si pues podrías reclamar el despido arbitrario. Muy bien. Gracias, doctor. Tenemos por acá otra pregunta de Jesús. Jesús de la Cruz nos dice, doctor, buenas noches. Con respecto a los destaques fuera de su localidad, ¿cuál es la justificación razonable para que la empresa pueda indicar para que se nos determine hostigamiento laboral? Pero para que ya lo- Doctor Otra Robert, a ver si le podemos consulta, responder la pregunta. De nuevo la pregunta porque no la entendí. Dice, doctor, buenas noches. Con respecto a los destaques, está hablando de destaques fuera de su centro de trabajo, fuera de su localidad. ¿Cuál es la justificación razonable por parte de la empresa de poder indicar para que se nos determine hostigamiento laboral? Es decir, lo que Jesús nos está Ujú, indicando con su pregunta es sí, si esto configura o no como hostigamiento laboral. claro. Bien, en el derecho laboral, el destaque o el traslado de un trabajador a un lugar geográfico distinto de aquel en el cual habitualmente preste sus servicios podría calificar perfectamente como un acto de hostilidad, pero la línea que divide una decisión empresarial válida de un abuso es muy clara, ¿no? Primero, recordar que el artículo 9 indica pues que el empleador está facultado para introducir cambios. Esos cambios son horarios de trabajo, el lugar de la prestación de servicios, ¿sí? Como días u horas de trabajo. Entonces el empleador en primer lugar sí puede realizar los cambios, sí puede realizar esos cambios porque la ley así le ha facultado. Pero ¿qué pasa si esos cambios, ¿sí? Están con el propósito de poder ocasionar un perjuicio al trabajador? Si esos cambios tienen la finalidad de ocasionarle un propósito de perjuicio al trabajador, entonces sí estamos hablando de actos hostiles. El decreto supremo 03-97-TR castiga los actos hostiles. El traslado de este trabajador a un lugar distinto de aquel en que el que preste
habitualmente sus servicios, que tiene el propósito pues de ocasionarle un perjuicio, entonces sí estamos hablando de un acto hostilidad, ¿no? Entonces, si este destaque fuera de su localidad, sí, es un acto hostil, bueno, a través del artículo 30, ¿no? Se puede denunciar, se puede hacer un proceso por actos de hostilidad, ¿no? Es que lo que pasa es que el empleador, bajo el principio de su jus variandi, bajo la facultad que tiene de poder modificar las condiciones de trabajo, ¿sí? A veces hace estos cambios, pero estos cambios tienen otro propósito, ¿no? De ocasionar perjuicio al trabajador. Entonces el empleador puede reubicar a un trabajador fuera de su localidad siempre y cuando cumpla pues con los requisitos mínimos. ¿Cuáles son estos requisitos? La razonabilidad y necesidad objetiva, ¿no? Debe existir aquí una razón en la cual se produzca esta justificación de traslado, ¿no? Debe haber, digamos, una inasistencia del perjuicio si el traslado no obedece a causar daño económico, familiar o salud al trabajador. Bueno, sí se puede hacer este cambio. Siempre y cuando el empleador pues traslade al trabajador a otra ciudad, está obligado a asumir los gastos de traslado, vivienda, que se ajuste pues a ese cambio, ¿no? Entonces, porque analicemos que este cambio va a traer un perjuicio económico al trabajador, ¿no? ¿Quién asume ese gasto de traslado? Entonces, hasta ahí, si es que el empleador cumple con todo ello, estamos hablando de que el destaque es válido. Pero ¿cuándo se va a convertir en un acto hostil? Se va a convertir cuando haya una intención de causar un perjuicio, ¿no? Si se traslada con el afán de castigarlo, encubriendo este traslado, entonces estamos frente a un acto hostil, ¿no? O de repente lo traslada porque el trabajador forma parte de un sindicato. Entonces, de esta manera, él fuerza la renuncia del trabajador, estamos hablando de un acto hostil. O si hay una falta de motivación, la empresa no puede acreditar ninguna necesidad para poder cambiarlo a provincia o a otra localidad. O cuando afecta a su salud o a su familia. O cuando le rebaja indirectamente sus ingresos. Entonces, ahí estamos ya frente a un acto hostil, ¿no? Un acto hostil. ¿Ya? Muy bien, doctor. Muchas Ot- gracias por las Otra respuestas. consultita, doctor. Doctor, otra consultita. Sí, a ver, Eh, aún- aún- antes de que Elvis haga otra pregunta, quiero recordarles a todos los participantes que no se olviden de registrar su asistencia para obtener su certificado de manera gratuita por haber participado a esta masterclass. El link se encuentra en el chat, ¿ya? Bien, vamos a ir finalizando ya esta masterclass y vamos a dar pase al estimado Elvis para que pueda realizar la última pregunta, ¿ya? A ver, por favor, adelante, Elvis. Te escuchamos. ya, quisiera hacer una consulta al doctor, ¿no? ¿En qué casos la empresa le puede dar licencia sin goce de haber a un trabajador estable? Doctor Robert, ¿escuchó la pregunta? ¿Me puede repetir, por favor? Eh, el señor Elvis decía, ¿en qué casos la empresa puede otorgar licencias sin goce, verdad, Elvis? Sí, sí, así es, a un trabajador estable. Bien. Para que una empresa pueda otorgar una licencia sin goce de haber a un trabajador que cuente con una estabilidad laboral, ya sea contratado a plazo indeterminado o un contrato sujeto a modalidad, se requiere pues un acuerdo voluntario entre ambas partes, ya sea por una fuerza mayor que está regulado en la ley, ¿no? El empleador no puede imponer unilateralmente una licencia sin goce de haber, argumentando pues simplemente que el trabajador tiene estabilidad o que la remuneración, digamos, todos sabemos que es un derecho constitucional irrenunciable, entonces él no puede obligar a interponer una licencia sin goce de haber. ¿Cuándo se da una licencia? Por mutuo acuerdo, cuando las partes convienen, ¿no? Que el trabajador por motivos estrictamente personales, ya sea estudio, viajes o proyectos, solicita pues formalmente la licencia, ¿no? Y eso es un requisito
indispensable que debe constar por escrito, mediante un convenio firmado por ambos, donde se especifique pues la fecha de inicio y la fecha de retorno y el motivo, ¿no? Ahora, se suspende la obligación del trabajador de asistir al centro de trabajo y la del empleador a pagar la remuneración. Estamos hablando acá de una suspensión perfecta de labores, pero el vínculo laboral se va a mantener. O de repente hay una licencia cuando hay una suspensión disciplinaria, ¿no? Cuando hay una sanción disciplinaria, hay una suspensión. Si el trabajador comete una falta laboral tipificada de repente en el reglamento interno o en la ley, el empleador tiene la facultad de sancionarlo a través del jus variandi y la sanción puede ser una suspensión disciplinaria sin goce de haber por unos días. Por ejemplo, ¿no? Si llega tarde, reiteradamente hemos dicho que el empleador sí puede darle una licencia sin goce de haber. Ahora, la sanción debe ser razonable, debe ser proporcional a la falta debidamente notificada por escrito y darle un plazo para que pueda hacer su descargo. Otro tipo de licencia es la que dice la norma, ¿no? Caso fortuito o fuerza mayor. Acá ya hay una suspensión perfecta. El artículo 11 del Decreto Supremo 03-97-TR permite que ante un evento imprevisible, ¿no? El empleador pueda dar por un máximo de 90 días una suspensión perfecta de labores. Entonces, la norma sí lo ha establecido y ahí el empleador no está cometiendo ningún abuso. El empleador, bajo esta facultad que tiene el artículo 11, ¿sí? Puede dar un máximo de 90 días. Ahora, pueden haber situaciones como, por ejemplo, si la fábrica tiene pues alguna dificultad, está en quiebra, hay crisis económica, de repente hay un desastre natural. Entonces, muchos empleadores se basan en esto. Y justamente cuando hubo la pandemia, muchos trabajadores se cogieron a este plazo máximo de 90 días. Claro, acá hay un requisito indispensable en el cual pues, el empleador debe comunicar indeterminadamente al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL, indicando pues de que va a haber este recorte o esta suspensión por 90 días, ¿no? SUNAFIL tiene que verificar si la causa realmente impide pagar sus sueldos, ¿no? Para que pueda acogerse a este plazo máximo de 90 días, ¿no? Eso sería. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor Robert Rugaz. Eh, en representación de EPSIN Global Center le doy las gracias por esta ponencia. Eh, Quiero nuevamente recordarles a los participantes que registren su asistencia, que registren su asistencia. Asimismo, invitarles a todos que nos sigan en nuestra página de Facebook, TikTok, Instagram, porque próximamente se va a realizar otra capacitación de manera gratuita que tiene por título Marco Normativo y el procedimiento de inspección laboral en la SUNAFIL, ¿no? Que es muy importante esta capacitación en esta materia. Bien, de esta manera le doy las gracias al doctor Robert Rugaz. Doctor, muchas gracias por haber participado en esta ponencia y asimismo también de esta manera vamos finalizando con esta masterclass. Muchas gracias a todos por haber participado y haberse conectado.